está abriendo un restaurante con comida a base de marihuana. Podemos hacer pastas. Todos los platillos van a incluir cannabis. La prueba en comida es diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la comida y la fumada? Tiene propiedades anticancerígenas. Yo tuve una enfermedad gastrointestinal muy fuerte y decidí empezar un tratamiento a base de marihuana. Pueden causar efectos negativos como por ejemplo psicosis. A mí la marihuana me ha cambiado la vida. ¿Usted prueba marihuana? Durante la relación que ustedes tuvieron de 5 años, ¿le fuiste infiel ahí alguna vez? Claro, y no puedo creer que vaya por la vida diciendo que no tiene nada cuando me contagió. Cometí el error de meterme con este señor. Y lo único que vengo a confirmar es que él tiene papiloma. Es un virus que produce como especie de unas verrugas, como si fuera un racimo de uvas pequeñitas y se van hacinando unas arriba de las otras. Bueno, y tienes condiloma, ¿tú tienes esa condición? Y caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El cocinero español Alberto Chicote dijo: cocinar es un arte, pero no todos los cocineros son artistas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Me estoy riendo del apellido del cocinero, ¿verdad? Es un apellido un poco simpático para un cocinero. Bueno, vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, la comida es una necesidad, no una diversión. Un plato con cannabis es un viaje a las estrellas. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas Gracias, tardes. doctora. Adriana, usted es la demandante del caso. Estás demandando a Miguel. Así es. Explícame, por favor, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Miguel es mi marido, doctora. Mi marido desde hace 5 años. Quiero decirle que yo lo amo mucho, pero estoy aterrada, enojada, adolorida, porque está abriendo un restaurante con comida a base de marihuana. Negocio con el que yo no estoy de acuerdo y que además No se tomó alarme, la doctora. cantidad de $40,000 de una cuenta que teníamos en común para llevar a cabo ese negocio. Ok. Ante todo, déjame aclarar cosas porque él dice, no se alarme, doctora. No, yo me alarmo por la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Dónde viven ustedes? Actualmente Denver, Colorado. vivimos en el estado de Colorado. Ok. Tú ves, ya no estoy tan alarmada. Ahora estoy menos alarmada. Viven en el estado de Colorado, uno de los 2 estados en la Unión Americana que ahora legalizó el uso de la marihuana, no solamente médico, sino No recreativo. para todo tipo de uso, aunque todavía no está todo regulado y todo no está en su lugar aún. ¿Tú estás en desacuerdo con este tipo de restaurante? Totalmente. Y él tomó $40,000 que tenían ustedes ahorrados. Así es. Correcto. Ok. Explícame por qué y qué quieres hacer. ¿Qué quiero hacer? Que me devuelva esos $40,000. Yo no estoy de acuerdo con ese negocio, doctora. O sea, y no estoy Porque de no acuerdo sabe de lo con que se muchas trata, doctora, razones. ese es el Permíteme, problema. déjame explicarlo, ¿sí? Bueno, deja que ella me explique. O sea, resulta que, bueno, yo fui bailarina de ballet clásico durante toda mi vida. Hasta hace unos años yo me retiré a causa de un accidente que fue como provocado por un accidente. Accidente en el que venía mi hermano y otros 3 amigos que perdieron la vida. Un accidente automovilístico. Un accidente automovilístico en el que yo me fracturé la tibia y todo fue porque habíamos consumido una cantidad excesiva de marihuana. Y otras drogas, doctora, y drogas alcohol. químicas, Sí, y bueno, alcohol, ok, y sí, no pero fue la son marihuana. drogas finalmente. No fue la marihuana lo que te hizo hacerse. Él lo sabe. Él sabe toda la consecuencia que he tenido en mi vida. Terminó con mi carrera. Doctora, para al año seguirle muere con más la gente de marihuana. alcohol que por marihuana. Y vamos, o Ok, sea, entonces un tú absurdo. estás en desacuerdo con que se abra ese tipo de restaurante y que te devuelva el dinero para hacer otra cosa. por supuesto. O si no, doctora, por favor, divórcieme hoy. ¿Por qué? Porque loca. no ¿Qué le estoy pasó a loca, tu porque hermano? no No seas estoy de tonta, o sea. acuerdo. ¿Qué le pasó a tu hermano como consecuencia también del accidente? Mi hermano iba en la parte de atrás del coche. O sea, yo iba en el asiento del copiloto y la persona que iba conduciendo era un gran amigo mío, falleció, y otras 2 amigas que venían al lado de mi hermano.
Mi hermano también venía muy intoxicado, a raíz también de una carrera de drogas, sobre todo de marihuana. Tiene lagunas mentales, de pronto no reacciona bien, está afectada su área psicomotriz. Y bueno, o sea, entre el accidente, bueno, a mí me fracturó la tibia en varias partes, es una fractura multifragmentada. Claro, para una bailarina puede ser realmente mortal. Y es terrible porque acabó con mi carrera, y para mi hermano también ha acabado con muchas oportunidades de trabajar, de desarrollo. Entiendo, perfectamente. Ok. Miguel. Doctora. Ahora te llegó el momento de responder coherentemente para que todos te escuchemos, especialmente esperemos que ella no te interrumpa como tú le hiciste a ella. Pues sí, no creo, porque es una histérica, necesita relajarse, No pero soy ninguna histérica. Lo que pasa, doctora, yo no le puedo rezar los $40,000. Es una realidad, no puedo. A mí la marihuana me ha cambiado la vida. Yo era muy agresivo, era súper histérico, súper peleonero. Y cuando empecé a consumir marihuana, empecé a fumar y después a comerla, me cambió. Y a comerla, y a comerla, y a comerla. Pues También sí, te está haciendo daño. Un segundo, relájate. Entonces, no me relajo. Entonces empecé a comerla y me cambió toda la vida. La verdad, ya ahora manejo en el tráfico y ya no me peleo con todo el mundo. Porque ya ahora no una camina, discusión, porque no puede. O cualquiera como se pone ya, pues escucho y analizo perfectamente porque... ¿Usted prueba marihuana? Bueno, si no lo ha probado, pruébalo y va a analizar todo. Le da un espectro más amplio mira, de la vida. de todas las cosas de la marihuana importante, tú estás diciendo la estupidez más grande de todas. Y no me hables a mí, no me unas a mí a lo que realmente es irrelevante, lo que yo haga o no haga, con respecto al caso de ustedes. Okay. Teníamos Continúa el plan con tu respuesta. de venirnos a Colorado porque nos gusta el ambiente, a mí me gusta esquiar. Entonces, y queríamos poner un restaurante de comida mexicana, ambos somos mexicanos. Ahí sí estoy de acuerdo, doctora. Ese era el plan original. Algún día platicando con un amigo, le digo, oye, güey, estoy viendo, ¿por qué quiero poner un restaurante? Pues, comida mexicana, me dice, te vas a morir de hambre. Hay 50, 60 restaurantes como el tuyo y va a ser muy difícil la competencia. Yo preocupado porque era poco dinero que teníamos, dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Un día estaba en dinero nos costó 5 años de nuestra vida reunirlo. Ok, espérate un momento, porque ahora está haciendo sentido, está hablando algo con lógica. Un día yo estaba en mi balcón y estaba fumando marihuana, a gusto, relajado, y empecé a pensar, ideas. ¿Se te ocurrió Se me ocurrió... Una ideota. Es un idiota. Un río de ideas. Exacto, empezaron a fluir porque... Claro, porque estabas relajado. Estaba relajado. Ok, sigue relajado, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta el señor termina, porque está un poco lento también, sabrá Dios por qué, termina la defensa del caso. ¿Trajeron testigos? Sí. Perfecto, regresamos enseguida. Yo fumo y me entra toda esta candencia. Y la deseo y tenemos una relación muy bonita, sexual, el rrr, así, Disminuye un gen que pudiera ser el que modula la respuesta de que un cáncer pueda hacer metástasis. La prueba en comida es diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la comida y la fumada? Caso cerrado.